Miami, estamos en Miami Gardens, tradicionalmente el Hard Rock Stadium. Aquí Argentina logró su último título en 2024, Copa América, ante Colombia. El gol de Lautaro Martínez en aquella oportunidad, recuerdo, había un 30-40% del aforo del estadio por encima. O sea, no es que se sobrevendieron, hubo una invasión de fanáticos, había una expectativa enorme por parte, sobre todo del público colombiano, que por segunda vez quería celebrar la Copa América ante Argentina aquí en Miami. Fue victoria con el gol de Lautaro Martínez y hoy aquí será el estreno de Uruguay. El destino que hizo que Uruguay se estrene en el Mundial con el mismo rival que se enfrentó el seleccionado argentino en Qatar 2022 y todos sabemos cómo terminó aquella historia. En Uruguay, ¿por qué no? La ilusión de que se repita ese camino. Obviamente que nadie va a querer que hoy pierda Uruguay para que se repita exactamente la misma tendencia, pero Uruguay debuta contra el mismo rival que debutó la Argentina en el Mundial pasado. Un seleccionado árabe que jugó hace no tanto tiempo, Fede Buizano, un gran placer saludarte. ¿Cómo estamos, Juanjo? Un placer, saludos a todos. Jugó contra Ecuador, un partido amistoso, ganó Ecuador 2-1, una diferencia que pudo haber sido mayor, en el resultado no se refleja aquella superioridad del equipo dirigido por Becachese. Lo cierto es que aparece como un rival de cuidado, sobre todo por la cautela que genera para todos los sudamericanos el haber sacado un punto de 9 en los tres primeros. Empató Brasil, perdió Ecuador, perdió Paraguay. Esperemos que hoy Uruguay rompa la tendencia, Fede. Sí, ojalá que Uruguay pueda estar a tono, a la altura futbolística, lograr la primera victoria para Conmebol y de alguna manera también dar un paso firme, yo creo que ganando el primer partido para poder avanzar a la próxima ronda. Pero bueno, yo creo que los trámites de la Copa del Mundo están llevando a tener cierta precaución en el pronóstico previo, más allá de algunos favoritismos como el de Alemania que se terminó confirmando con Curazao, en un momento iba 1-1, después le hizo 7 goles. O anoche lo de Suecia con Túnez que sale un poco del libreto. Me sorprendió esa diferencia. Como una diferencia demasiado amplia para un partido que podía ser un poco más apretado. Y bueno, a ver, Uruguay sabe lo que es Arabia, conoce un poquito las características de sus jugadores, sabe quiénes pueden ser las fortalezas, pero también vamos a algo claro, ¿no? Si miramos el ranking de una selección y de otra, hay una ventaja a favor de Uruguay. Sin duda. Si mirás individualidades, hay jugadores de mayor clase en Uruguay. Enorme. Entonces también hay que marcar las cosas como para asumir lo que te toca a la hora de jugar el partido. Claro, el protagonismo que va a tener Uruguay se va a tener que hacer cargo de ese protagonismo, con su historia, con su gente, con sus jugadores, con su presente, con su entrenador también, ¿no? Marcelo Bielsa, más allá de todas las críticas que recibe. De hecho, se viralizó una imagen de Marcelo Bielsa cuando van y le sacan las fotos, ¿no? Para la formación oficial de FIFA, sin mirar nunca a la cámara, con la mirada hacia abajo. La verdad que capaz que a ustedes les sorprende, para nosotros ha sido un poco la conducta de Bielsa en los 3 años y medio que ha estado en la selección nacional. Muy pocas veces mirar a los periodistas a los ojos en una conferencia. La única vez que lo hizo fue el día que estaba a punto de cortarlo en el Estadio Centenario después del amistoso con Estados Unidos. Sí. Ese día estuvo muy bien en cuanto a postura, en cuanto a mirar a todo el mundo y contestarle. Después, en líneas generales, es como que está muy metido en lo que es su forma de ser y hasta me da la impresión que él busca eso también, y esto no más allá de que su conducta, también él sabe cómo puede llamar un poco la atención, ¿no? Es como que se apaga y mira para abajo, no mira la cámara. Es como que cuando él siente que está obligado a hacer algo, lo hace con esa actitud. Sí, con poca onda. Con poca onda. Cuando siente que es necesario, es otra cosa. Pone otra postura. En aquel periodo donde dirigió la selección argentina entre el 98 y el 2004, fueron 6 años de Bielsa con la selección. Yo siempre digo que fue hace 25 años. Era un Bielsa mucho más joven. ¿Cuánto tenía Marcelo? Ahora tiene 70, tenía 45 años. Era mucho más joven. Y una vez llegó a dar una conferencia de prensa de hasta 6 horas y media. 6 horas y media de conferencia de prensa, una locura. Pero era otra actitud la de Bielsa, porque él se sentía a gusto y él hablaba y departía y hablaba de fútbol. Después los medios por ahí ponían 5 minutos al aire, pero él hablaba 6 horas, pues se sentaba a hablar de fútbol y lo disfrutaba. A veces con sus detalles, con sus particularidades de no mirar demasiado, pero a veces miraba, levantaba la mirada, se divertía. Hoy da la sensación de que esa parte la sufre. O sea, que él está sufriendo lo que es el contacto con la prensa, evidentemente. Además que él pasaron 25 años, como vos bien decís, y él hasta se animó a, no digo sacarse la careta porque suena mal, pero a sincerarse con respecto a lo que
él piensa de la prensa, lo que él siente con respecto a la prensa, reflexionó públicamente, lo cual me parece, te puede gustar o no lo que piensa, pero me parece un acto de valentía y Por está muy bien supuesto. que sea transparente, decir la verdad, no me gustan los periodistas, me resulta desagradable la función de ustedes. Bueno, lo cierto es que hoy está encarando esa parte desde un lugar, a mí me parece casi de sufrimiento. Ahora, lo importante en definitiva siempre es que haga bien su trabajo dentro de la cancha, ¿no? Cómo se relaciona yo con la creo que prensa. por eso yo siempre digo que no lo querés ni de suegro ni como familiar. Uruguay lo contrató para ser el entrenador, para que potenciara una generación de jugadores que venían después de Suárez, de Cavani. Y bueno, él algunas cosas pudo mostrar. Me parece que esta es la gran prueba. Sí. Porque en la Copa América Uruguay se mete entre los 4, da un paso más de lo que venía haciendo con Tavares en los últimos tiempos. No llegó a la final. Creo que queda fuera aquel partido con Colombia, con circunstancias también especiales. Pero bueno, se terminó con un tercer puesto. No puedo decir que fue una mala Copa América de Uruguay. Me parece que fue bastante clara. Pero ahora tiene la prueba de fuego, que es la Copa del Mundo, para tratar de dar un paso más y bueno, cerrar su etapa con una buena presentación. ¿Cuántas almas uruguayas hoy acá? Bueno, dicen entre voy con 15 Sol, y 20.000 personas. Entre 15 y 20.000 uruguayos. Sí, entre 15 y 20.000 uruguayos van a estar en Miami, donde ya están viviendo las horas previas con mucha alegría. Yo recién reflexionaba con Sol Rivas en el pase, que más allá de las críticas y hacia la FIFA que hubo, que existieron toda la previa con respecto a el valor de los tickets, fue un acierto. ¿Por qué? Porque los tickets se vendieron igual. Y ahí me tomo 30 segundos para explicar por qué los precios lo venía contando, pero no sé si alguna vez vos lo has escuchado al aire lo que yo explicaba. La Copa América 2024, el Mundial de Clubes 2025 le dio todo un camino de información a la FIFA con respecto a cuánto salían a la venta las entradas y cuánto se terminaban vendiendo. ¿Por qué, a diferencia de otros mundiales y otras Copas América? Porque eso se desarrolló en Estados Unidos, en donde la reventa a través de las plataformas oficiales es legal. Por lo tanto, la gente compraba inicialmente una entrada que salía a $100 y ellos le quedaba en sus registros oficiales que esa entrada al que la FIFA le habían entrado $100, después el tipo que la compró a $100, después de 3 o 4 reventas, se terminaba vendiendo en 500, en 800, en 1000, en 1500, en 2000, dependiendo de la circunstancia. Entonces, ¿qué hizo la FIFA? La pongo a 2000 directamente. ¿Por qué yo la voy a vender a 100 y el negocio que yo organizo, manos privadas, terminan quedándose con ese valor? ¿Qué hicieron? La pusieron directamente al precio final de reventa, que ellos ya sabían que la gente estaba dispuesta a pagar ese precio. Y la verdad, más allá de que sea antipático de antemano, han vendido todo. Vos ves los estadios, están todos repletos. Sí, yo tengo hoy la duda que va a pasar acá en Miami. No tengo claro si hoy el estadio va a estar lleno. Después lo vamos a ver. Ojalá que sí. Apostemos algo. Ojalá que sí. No, es que no lo tengo claro. Por eso, un mate uruguayo contra un mate argentino. ¿No te gusta el mate argentino? No, pero yo digo el mate. El mate, sí, no la yerba. Igual yo tomo con yerba uruguaya, así que no pasa nada. No pasa nada. No, pero es que no tengo la información, capaz que tenés razón. ¿Ese es el mate argentino? Sí, del club que lo identifica yo no estoy tan identificado. Afín. No soy tan afín. Bueno, vamos a presentar a Sole Seca. Tomamos un matecito, ¿te parece? Dale. Sole, ¿cómo estás en las afueras del estadio Ciudad de Miami, el juego Uruguay? Sole, bienvenida. ¿Cómo andás, Juanjo? Buenos días para Fede también, exactamente, ya más de 30 grados, la verdad es que se empieza a sentir bastante el calor, la humedad, está muy fuerte el sol porque además está el cielo bastante despejado, así que vamos a tener una jornada calurosa pero con mucha emoción e ilusión por este lado. ¿A qué hora abren las puertas del estadio, Sol? ¿A qué hora vas a empezar a tener gente? El partido es a las 6 de la tarde, falta bastante, estamos a casi 8 horas del arranque del partido, pero ¿a qué hora crees vos que van a empezar a llegar los hinchas uruguayos? Me dicen que 3 horas antes ya se abren las puertas, pero seguramente yo te diré que después del mediodía ya se van a empezar a acercar los uruguayos. A mí también me dicen que aproximadamente entre 15 y 20.000 uruguayos van a estar presentes hoy aquí en el Hard Rock. Recordemos que acá en Estados Unidos, en Miami, hay una comunidad muy grande de uruguayos. 100.000 uruguayos viven en Estados Unidos. Eso también ayuda y también nos comentaba el presidente de la UF, Ignacio Alonso, que desde la UF entienden que después de Brasil 2014, por una cuestión de cercanía, aunque no es tan cerca, este va a ser el mundial que tenga mayor presencia de uruguayos en las tribunas. Es que Miami invita a venir también, Miami invita a venir. Ahora, yo no estoy alojado en la misma zona que ustedes, y ustedes están en la zona de, ya un poco más lejos, Halland, en la zona más turística, más linda. Yo estoy en pleno Miami Beach. En pleno Miami Beach. ¿Qué viste ahí?
multitud de árabes. Multitud de árabes. O sea, multitud. Por donde vas, encontrás gente con la camiseta de Arabia. Prepárense, porque al igual que en Qatar 2022, donde Argentina creíamos que iba a ser local y cuando se ponían a cantar los árabes era el 80% del estadio, prepárense porque creo que hoy, contra los 20.000 uruguayos en este estadio, entran 60.000 personas. El resto del estadio van a ser árabes. Ah, o sea que vos decís que las otras 40.000 personas hoy son de Arabia Saudita. Y yo te digo, de verdad, me sorprendió. No vi en Miami, vos ves camiseta de Ecuador, de Brasil, No, de Argentina, yo por la Uruguay. zona de Hallandale no vi ningún árabe, Claro, por claro. eso me quedo tranquilo, Sí. pero no nos cruzamos, pero es verdad que seguramente Yo no van a vi nada tener tampoco, esa presencia y bueno, Sí, no, en el centro de Miami, cada 10 personas que te cruzás, 2 son árabes. ok. Te llama la atención. Después por ahí me los crucé todos y estaban en el mismo hotel, no lo sé. Pero lo que me llamó la atención, lo que más ves, son camisetas de Arabia. O sea, una cosa... Es más, yo llegué acá a Miami, llegué hace 2 días, digo, ¿por qué tantos árabes? Y caí en la cuenta ayer a la tarde, claro, Arabia juega con Uruguay. Por eso es la gran cantidad de presencia de árabes, todos alquilan bicicletas, andan en bicicleta, todo con la camiseta de Arabia. Algunos te das cuenta que no se cambian demasiado la camiseta porque después se la vuelven a poner y se la vuelven a poner y se nota porque hace mucho calor. Pero la cantidad de árabes me sorprendió, así que me parece que no sé si va a ser minoría Uruguay, pero sí que puede llegar a estar repartido. A nosotros nos queda más cerca. Era lógico en Qatar que hubiera tantos árabes, porque Qatar está bañado por Arabia, está rodeado por el territorio árabe, que es mucho más grande y muy vasto. Pero aquí, a pesar de que les queda un poco más lejos, la cantidad árabe fue impresionante. Sole, vuelvo con vos enseguida, dale. Dale, estamos por acá, Juanjo. Dale, perfecto. Tienen mucho dinero los árabes. Les gusta mucho el fútbol, son muy apasionados con el fútbol y bueno, por ese lado uno se explica por qué la gran cantidad de árabes. Después, bueno, veremos en el estadio cómo se reparte la cosa. ¿Le presentamos a Tito Puchetti? Muy bien, ¿cómo estará Tito? El miércoles sale a escena, ¿no? Sí, claro. Yo voy a estar viajando con él mañana. Ok. Hoy viajo hacia Dallas y mañana viajo hacia México porque el miércoles debuta Colombia en el estadio. Qué lindo. Voy a conocer ese estadio mítico, el estadio Azteca. Hay que decirle Ciudad de México, pero es el estadio Azteca. Tito Puchetti, ¿cómo le va? Hola chicos, Juanjo, qué gusto saludarlos, se les ve muy bien allí en Miami y bueno, esperando, sí, con mucha impaciencia, pero me he tranquilizado porque hemos visto muy buen fútbol. Lo de Ecuador ayer, pese al resultado, a mí me gustó mucho. Lo que pasa es Pero que quiero Costa de resultados, Marfil Tito. también es Quiero un resultados. equipazo. Basta de buen El fútbol. resultado no- Resultados. Sí, pero es el primer partido y si tengo que ir a la experiencia más cercana, el campeón del mundo actual perdió su primer partido. Entonces, tranquilos. O sea Creo que Ecuador mostró buen fútbol. Por Hay que transitiva vos decís meterla. que Ecuador puede definir el título. No, puede recuperarse. Primero van 3 por grupo. Y ahí, obviamente, Curazao queda por fuera de competencia. Sí. Entonces, el problema de Ecuador no es clasificarse. 8 de 12, Ecuador se va a no clasificar. todos los terceros, El ¿no? problema- No todos los terceros, porque en ese sentido, pero no por creo. ejemplo, Paraguay, al haber perdido 4-1, eso de ser tercero igual lo condiciona bastante porque arranca Lógico. con una diferencia de gol bastante baja. Entonces digo, hasta cierto punto Claro. te sirve que se clasifiquen los terceros, porque no van todos los terceros. Bueno, van 8 de pero 12. el resultado de Túnez ya también lo complica Pero, Túnez. claro. Ahí es otro equipo Claro. que Tiene que ver realmente con puede tener Curazao. dificultades a medida que también haya algunas. Claro, Claro. por Pero eso hay Curazao dos. va a ser último y- Curazao, Túnez, que ya empiezan Por con eso. ciertas Es que yo ya los cuento dificultades. como últimos. A Curazao y a Túnez los Y cuento bueno, como entonces últimos. Ecuador ya es Y tercero. aspiramos a que Paraguay sea al menos tercero. Entonces, mi análisis, Ojo ¿cuál es? Paraguay, Ecuador ¿no? ya es tercero, Juanjo. Ecuador ya es tercero, porque está Curazao. Yo te ¿cierto? digo, Seguro es le el va a tercero le va a más meter muchos indeseable goles. que le puede tocar a cualquier Entonces primero. ya es tercero. Es el tercero más Ya es indeseable tercero. que le puede tocar a cualquier primero Ecuador. Porque es un rival Claro. difícil, incómodo, Entonces, ¿qué pasa? Que Ecuador- pegajoso, Claro. muy fuerte físicamente, se defiende Pero, muy bien. pero ayer volvió a confirmar algo que también hablábamos en la previa. Yo creo que compitió muy bien, tiene gol. sobre todo el primer tiempo. A mí me gustó más el primer tiempo que el segundo. No tiene gol y es muy difícil pensar en grandes No tiene campañas si vos no tenés Y la si capacidad de perdonas- convertir. Ayer hablaban acá con 14 mucha algarabía goles. los colegas ecuatorianos de lo que era la capacidad defensiva de un equipo. Que también hay que ponerla en tela de juicio, porque más allá de que defendió bien, si vos sos tan bueno defensivamente en un final abierto y en un final donde queda un minuto, no podés comerte un gol de una jugada tan abierta, de una transición ofensiva, con Diallo llegando a definir. Es un momento que tenés que cerrar el partido. Entonces también Pero- ahí parte de la madurez, Fede, te parte de dar falló un uno. paso, parte de, ¿viste?, de asumir. Pero te falló un hombre. Si se pone a analizar, el chico Angulo se hizo
a tratar de romper, porque critica mucho a Becasese, que es muy defensivo. Yo creo que lo termina perdiendo porque lo quiso ganar. Al meter al chico Angulo, trató de abrir la cancha por la banda izquierda. Ese es el chico que no corre a Singo. Singo te gana, es el lugar estratégico. Se queda desacomodada la defensa por una cuestión normal. Si lo agarra a 70 metros de la camiseta, falta y amarilla y se acaba el partido, y se acaba el problema y el partido termina 0-0. Digo, esos pequeños. Ya vuelvo con vos, Tito, dame un segundo que llega a España. Se viene España, Cabo Verde. Dentro de 1 hora 40 minutos. La previa arranca dentro de 40 minutos. Fabián Godoy estará en los comentarios. Fabi, adelante, ¿cómo estás? Juanjo querido, está llegando el micro de España. Buen día para todos, estamos en Atlanta. Está muy cerquita de bajar la delegación que conduce Luis de la Fuente, que es el primero que está por descender. Coincido. Estoy deslumbrado por la estructura y el clima que hay. Bueno, Aitor Caranca, director de selecciones de España, es el primero en bajar, el ex ayudante de Mou, el primero que está descendiendo. Luis de la Fuente es el segundo. Va a ser titular Gavi en la mitad de la cancha. Está Lauzán, el presidente de la Real Federación Española, también haciéndolo, y parte de la delegación. Son los primeros en descender en este micro en el que están las autoridades para darle paso después a los futbolistas. España va a debutar contra Cabo Verde. Ya les voy a confirmar el equipo. Lamine Yamal y Nico Williams al banco de los suplentes. Ya lo había anticipado el entrenador ayer. Bueno, Aymeric Laporte es el primero en bajar de la delegación española, que empieza a caminar rápidamente. Está Ferran, que va a ser titular. Llorente, que también lo hará como lateral por la derecha. Los primeros jugadores españoles que están descendiendo del micro, Juanjo. Aparece Eric García, aparece el Panda, Borja Iglesias, Pedri, que saluda, Pedri Cubarsí, Pedri que va a firmar un balón. Detrás aparece Víctor Muñoz, ahí está Pedri, uno de los titulares inamovibles. Lo hace Oyarzábal también, bajando del micro. Aparece Zubimendi, campeón de la Premier, detrás Merino, los dos del Arsenal. Está Dani Olmo, aparece Joan García, que estará hoy en el banco de los suplentes como uno de los arqueros. Está bajando la delegación española, Juanjo, para meterse en el estadio. En un ratito ya llegó el árbitro, fue el primero. Vamos a esperar a la delegación de Cabo Verde. Día histórico también para ellos, porque debutan en una Copa del Mundo. Aparece Jeremy Pino también, que está descendiendo del micro. Toda la delegación española, ahí está David Raya, Cucurella, el nuevo hombre del Real Madrid, detrás Rodri, Balón de Oro saludando. Real Madrid. ¡Qué bárbaro! Sí, señor, hoy lo confirmó el Madrid. Es un hombre surgido de la Masía. Claro que sí, aparece Porro y Unai Simón. Parece que es el último, Unai Simón. Me parece que hay alguien más, claro. Aquí faltaba Fabián. Bueno, ya somos dos. Aparece el hombre del París, que va a ser titular. Se van a meter en un lugarcito donde lo van a escanear las pertenencias, o los van a demorar algunos segundos para poder pasar de a uno. Ellos también tienen que hacerlo. Juanjo, Sí, viste que aquí la seguridad es muy puntillosa, muy detallista. Nico Williams, Nico, ahí aparece a saludar. Nico, ¿todo bien? ¿Todo perfecto? ¿Todo bien? Bueno, todo bien, dice a la distancia, firmando una pelota que le acerca a un colega. Nico Williams, que se ha recuperado, que va a ser suplente. A ver si me queda algún jugador más. Estoy mirando, me parece. No lo vi a Lamine Yamal, No lo vi a Lamine Yamal. Me parece que está detrás de todos. Yo tampoco Están lo vi. esperando que alguien baje más. No lo vimos, no lo vimos. No está para ir desde el arranque, ¿no? ¿No está para ir del arranque? No, va a ser suplente, Juanjo. Ahora te confirmo el equipo. Van a jugar Oyarzábal y Ferran Torres arriba. Y lo va a agregar a Gavi como cuarto volante. Ahí está Lamine. Toda la ciudad ploteada con la cara de Lamine Yamal, que es una de las figuras de la Copa del Mundo. Y aquí en Atlanta, obviamente, España además va a jugar contra Arabia. Así que España se queda un tiempito más. Será la ciudad de una selección que pretende ganar el título. Juanjo, es el último, Lamine Yamal, que se ha bajado del micro. Les confirmo el equipo. Sí. Unai Simón, Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri, Pedri, Gavi, Fabián, Ferran Torres y Oyarzábal. El 11 de Luis de la Fuente para debutar España en esta Copa del Mundo. En un ratito, Juanjo, frente a Cabo Verde aquí en Atlanta. Muy bien, extraordinario, qué buena imagen. Está Nacho Peña, está Nacho Peña para sumarse de Madrid. Gracias, Fabi Godoy. Lo primero que reflexiono, 2 partidos en Atlanta antes de ir a Guadalajara a enfrentarse con Uruguay. Atlanta, estadio refrigerado, menos desgaste. Uruguay juega 2 partidos en Miami antes de ir a Guadalajara. Miami, estadio abierto, mayor desgaste. Digo, en esos pequeños detalles
me parece que España ha salido beneficiado con respecto a Uruguay, porque va a llegar con 2 partidos refrigerados contra un seleccionado que jugó 2 partidos con este calor. Sí, también podemos ahí evaluar el hecho que fue parejo en que los dos no tienen traslados, que otros países sí tienen traslado, ¿no? Entre partido y partido. Sí. Y acá Uruguay se queda en Miami. Hay un traslado que Uruguay hace por decisión propia, que es ir a Playa del Carmen, a básicamente volver a su lugar de concentración. Pero sí, el tema temperatura, los 2 partidos de Uruguay son a las 6 de la tarde, hora de Miami, ¿no? Cuando está cayendo un poquito, baja un poquito, pero 30, igual. 30 grados, 30 tenés. Contra los 20, una temperatura ideal. Vos te digo, vos jugás en Atlanta, me tocó estar Copa América y el Mundial de Clubes. Es una cosa... No te enterás de lo que pasa afuera. No parece que fuera verano. Vamos a Madrid. Vamos a Madrid con Nacho Peña. Nachito, ¿cómo se espera en España el debut de el equipo que para muchos llega como uno de los principales candidatos, favoritos en el grupo de Uruguay? Nos interesa particularmente. ¿Cómo estás, Nacho? Señor Buscalia, compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues se espera con mucha ilusión. España es consciente que es una de las favoritas, pero también quiere tener los pies en el suelo. Porque hay que recordar que desde que España campeonó en Sudáfrica en el año 2010, cayó en Brasil en la fase de grupos y ha caído en octavos, tanto en el Mundial de Rusia como en el Mundial de Qatar. Con lo cual, se sabe favorita, sabe que tiene un equipo muy coral, sabe y es consciente que es actual y vigente campeona de Europa, y que están para todo, para tocar metal, pero también que hay que ir piano a piano, partido a partido. Hay que recordar también a la gente que España en el último Mundial empezó metiéndole 7 goles a Costa Rica y después pasó lo que pasó, con lo cual vamos partido a partido. Hay un 11 que era más o menos el esperado. Es cierto que es sorpresa lo de Gavi, porque Gavi entra por Baena y se refuerza ese medio campo y sobre todo no se quiere arriesgar a los futbolistas que llegan entre algodones, que son varios y son casi los mejores. Las 2 bandas, sin ir más lejos, por un lado Yamal, por el otro Nico, también Mikel Merino, han venido, bueno, pues como digo, casi al límite, muy justitos, y si no lo necesitas contra Cabo Verde, que es la selección 67 del mundo según el ranking, España es la segunda, pues no hay que forzar la máquina. Primer partido, importante empezar ganando, si se golea mejor que mejor, pero sobre todo esa idea grabada a fuego, los pies en el suelo, que llevamos mucho tiempo sin campeonar a nivel mundial. Muy bien, igual, a ver, me resulta hasta un acto de justicia que Gavi por lo menos tenga en este debut la confianza del entrenador, de la Fuente, porque el remate de temporada de Gavi con Barcelona fue muy bueno. Gavi estuvo mucho tiempo lesionado, pero cuando volvió muy bien, se lo merece más que nunca. Es más, yo creo que el remate de temporada de Gavi es mejor que el de Javier Baena, ¿no? Como le decía yo a veces, como le digo en fútbol, Baenita es como que todavía tiene que terminar de demostrar si está para ser titular en Atlético de Madrid y también en la selección de España, más allá de que la consideración sea que él es el titular y que Gavi lucha de atrás. Nacho, aprovecho antes de ir al corte una línea sobre lo de Cucurella, nuevo jugador del Real Madrid. Lo primero que te digo, 2 cosas me llaman la atención. Surgido de la Masía, es un muy buen lateral. Algunos dicen, si tuviera el pelo corto por ahí no valdría tanto porque no se destacaría tanto por su juego, pero bueno, es un buen lateral. Cucurella, no le diga Cucurelita porque no, es Cucurella. Pero digo, es en el mismo puesto en donde el Real Madrid creo que pagó 40 millones en la temporada pasada por Carrera. Evidentemente, Carrera no convenció a nadie, termina llegando Cucurella y hay que ver qué hacen con Carrera ahora. Mira, Juanjo, la semana pasada, cuando vino aquí Mourinho y tuvo una reunión, él se instaló en el Hotel Santo Mauro. Se reunió con José Ángel Sánchez, director general del Real Madrid, se reunió con Juni Calafat, que es el encargado del scouting, del seguimiento, y con Jorge Méndez. Él contó un poquito cómo veía al Real Madrid. Decía que, oye, que la plantilla no le disgustaba tanto, que había muchos futbolistas que le parecen absolutamente válidos, que simplemente había que situarlos y motivarlos. Pero sí que dejó claro que lo que menos le convencía era la defensa, y que pensaba que necesitaba un central sí o sí, por lo tanto le gustaba la llegada de Konaté, que no le gustaba Asencio, es otra de las cosas que transmitió, y que la banda izquierda era un problema para el Real Madrid, porque no le gusta a Fran García y lo quiere poner en el mercado, porque Mendy vive eternamente lesionado y porque Carreras, que de momento le vale, ha recibido del mismo informes que no le convencen del todo, informes
que le ha traspasado o que le ha transmitido a Arbeloa, uno de sus pupilos más fieles, que le ha comentado cómo estaba la situación y no le terminaba de convencer, con lo cual dijo, yo necesito uno en la banda izquierda. Había varios nombres, Calafiori, Josko Guardiol, que los dos tenían ese perfil de poder jugar por la izquierda y también como centrales, y apareció también el nombre de Cucurella. A partir de ahí han hablado con todos, han hablado con Arsenal, pedía 80 kilos, Josko Guardiol medio dubitativo y Cucurella que decía, escucha, yo quiero ir ya. Si me pones el contrato, yo firmo. Llamada mediante de José Mourinho para testar al futbolista, el futbolista convencido, enamorado de la idea de jugar en el Real Madrid. Y para José Mourinho, Operación Express, en 48 horas se ha cerrado. El Real Madrid está fichando lo que necesita. ¿No le convence la banda izquierda? Banda izquierda, Cucurella. ¿No le necesitaba un jugador en la banda derecha? Dumfries porque se ha ido Carvajal. ¿Necesitaba un central porque se ha ido Álava? Konaté. ¿Necesitaba una prolongación en medio campo llamada Bernardo Silva? Vamos a por Bernardo Silva y además se ha adelantado con Bernardo Silva y con Cucu tanto al FC Barcelona como al Atlético de Madrid, que los estaban tocando y los tenían muy cerca ya, con lo cual Florentino Pérez se ha despertado con las elecciones, se ha remangado y le está trayendo a José Mourinho todo aquello que le está pidiendo. Ojo que le gusta pescar en el Mundial, no digo más. Muy bien, bueno, habrá que estar atento y más con esta actitud. Genio, Nacho, ¿eh? Un fenómeno. Crack, Nacho Peña, crack, volvemos contigo enseguida. Nachito, vamos a volver a Madrid porque ya juega España dentro de un rato en la pantalla de D-Sports. La Escaloneta juega el mundial más grande de todos y no podés achicarte. Jugalo en Bet Warrior con las mejores cuotas. Jugalo como dice el 10. Jugalo con pelotas. Jugar responsablemente, solo para mayores de 18 años. El mate se comparte con CBC, las ilusiones se renuevan y las estrellas se ceban. Disfrutá CBC, hierbas serranas, edición mundial. Desde 1978, CBC, cebando historias. Viví el mundial en @yerbamate_CBC, así con C, con B larga y SE. Y no te pierdas CBC, hierbas serranas, edición mundial. Conseguila en las góndolas de todo el país y en su tienda online. ¡Pausa! Ya seguimos, estamos acá, en donde dentro de un rato juega la selección de Uruguay. 6 de la tarde, hora local, 7 de la tarde, hora de la Argentina. Y de Uruguay. Por supuesto, estamos acá con Fede Huizán, viviendo al lado del campo de juego lo que será el debut del seleccionado oriental. Esperemos que llegue la primera victoria para los seleccionados sudamericanos. Ya seguimos, no se vayan. Jugando Uruguay a las 7 de la tarde, hora de Uruguay, 6 de la tarde, hora de Miami. Debut mundialista en la pantalla de D-Sports ante el seleccionado de Arabia Saudita. A ver, vamos a meter un mini bloque con nosotros dos y Tito Puchetti, sumándonos a la discusión, al debate. ¿Qué tiene que hacer Uruguay? ¿Con qué actitud tiene que salir Uruguay después de lo que viene pasando con los sudamericanos? Empató Brasil con Marruecos, la derrota de Paraguay con Estados Unidos, la derrota anoche, lamentablemente, de Ecuador ante Costa de Marfil. La tendencia no es buena y hoy Uruguay juega con Arabia Saudita. ¿Cómo tiene que salir Uruguay a jugar el partido, Fede? Primero, no escuchando una columna tipo Decker Vargas. Que hoy, dicho se pasó, no dieron la cara hoy después de la derrota de Ecuador. No me llama la atención, siempre hay un vuelo a la hora del Mundial Total. Pero barra excusa. Exacto, pero lo que quiero decir es respetar, sí tener mucha confianza, boquillar poco, se dice allá por Uruguay. O sea, menos boquilla, menos hablar. Menos boquilla y más confirmación. Y yo creo que Uruguay lo que precisa en este momento justamente es salir convencido que puede ganarle a Arabia Saudita por la jerarquía de sus jugadores. Es una obligación, pero bueno, lo tiene que mostrar en la cancha, porque también es un equipo que ha venido con algunos contratiempos, con algunos reveses, con falta de rendimientos. Entonces, bueno, me parece que desde ahí tiene que ir con la ubicación del momento que tiene. ¿Sabés que vos decís boquillar poco, como se dice en Uruguay, hablar menos? De los seleccionados que más se habló en la previa, porque llegaron sorprendiendo, fue de Colombia, de Ecuador y de Paraguay. Y de Argentina, de Brasil y de Uruguay se habló mucho menos. O sea, de hecho, probablemente esto venga como consecuencia de más experiencia en llegar a competencias mundiales. Pero Brasil no te decía, vamos a ir, tenemos el mejor... No, al contrario, Brasil y sus problemas, Uruguay y sus problemas, Argentina no, el desgaste, no está, el equipo envejeció. Sin embargo, se ha hablado más de otros seleccionados. Colombia todavía no debutó,
pero tanto Paraguay como Ecuador lamentablemente les tocó perder. Pues yo creo que también eso es producto de esa necesidad o ese hambre que también tienen estos países de querer conquistar una muy buena figuración y de llegar a definir una Copa del Mundo. Lado, ¿no? Por supuesto, eso está fuera de discusión. Después está la postura en el cómo te planteas en la competencia. Y resaltando que ayer Ecuador compitió muy bien, pero lo perdió en el final, en un partido que debió por lo menos mínimo llevarse un empate, pero también cuando tenés que dar ese paso, le faltó esa calidad para cerrar lo que era de repente un empate que le podía ser mucho más valioso desde la imagen, porque acá lo que también te puede quedar el concepto es, bueno, jugó como nunca y perdió como siempre. Y bueno, eso no está bueno en una competencia de elite cuando vos tenés que dar ese paso para estar en la definición. Hablar menos y jugar más. Tito Puchetti. Yo creo que estamos hablando mucho de la parte física, de la intensidad y todas estas cosas que son importantísimas. Ayer quedó demostrado lo intenso que es Ecuador, chocó contra un equipo igualmente intenso. Lo de Estados Unidos, que cómo corrió, cómo metió, pero básicamente juegan. Y Uruguay tiene que hacer eso, jugar, tomar la pelota, tiene mayor calidad técnica. Cada jugador uruguayo es mucho más que el equipo de Arabia Saudita y eso lo tiene que demostrar en la cancha. Estamos hablando mucho de la parte física. Yo no digo que no sea importante, sobre todo en este verano americano, con los estadios cuando no son climatizados, cuando hay tanto calor, pero hoy llega el momento en que el sudamericano tiene que volver a su base a jugar fútbol. La estrategia obviamente es muy importante, lo táctico, pero mano a mano, en fútbol, en técnica, Fede, Juanjo, tiene que demostrar Uruguay que es mucho más que este equipo que seguramente no le alcanza, no le llega ni a la mitad de la calidad que tiene el jugador uruguayo. Sí, y ¿sabés de lo que se habló también mucho en la previa de Uruguay? De la relación con Bielsa. De que si le encontró la mano al equipo, si sí, pero eso antes de llegar al ganar. Mundial, ¿no? O sea, me parece que hasta te diría el mes pasado o después, después de lo que pasó en noviembre cuando Uruguay pierde feo con Estados Unidos y que el ciclo Bielsa estuvo ahí en tela de juicio, yo creo que, bueno, llegó el verano. Y de febrero en adelante, cuando ya empezamos a mirar mucho más lo que podía ser el Mundial, ya en marzo la selección cuando fue a jugar con Inglaterra y con Argelia mostró ya un nivel de madurez de decir, bueno, va a estar Bielsa, tenemos que compartir, convivir, aceptarlo, que lidere de lo que tiene que liderar, que es la propuesta de juego, la parte futbolística, y los jugadores también darse cuenta de que son ellos los que van a salir a jugar hoy y los que tienen que representar al país, pero aparte ellos mismos marcar su propia imagen futbolística. Yo creo que, yendo por lo que decía Tito, y bueno, ahí es el momento de Valverde, de Bentancur, de Manu Ugarte, hay 3-4 volantes que Uruguay tiene con mucha capacidad, que son los que le van a marcar un poco el termómetro al equipo. Si Bentancur y Valverde están bien, y Uruguay tiene mucha chance de hacer un muy buen partido hoy. ¿Se acuerdan, Fede, de Juanjo, cuando Uruguay era fuerte en las áreas? Yo sé que ahí se ganan los partidos, porque tenía tal vez a los mejores defensores y a los mejores nueves. Bueno, hoy tiene grandes volantes. Llegó el momento en que Uruguay también tiene mediocampistas para dominar el juego, tiene un gran entrenador, hay que demostrarlo. ¿Quién es el Fede Valverde de los rivales de Arabia? No hay. No hay. Lógicamente no hay comparación. No hay excusa. Capitán del Real Madrid hay uno solo, ¿no? Me parece que Fede Valverde es de esos jugadores que vos señalás cuando venís al Mundial y decís Fede Valverde. Ya no importa. Ya no importa si los mira a los ojos o no, si saluda al canchero. Eso ya no importa. Ahora se juega por Uruguay, no por Bielsa. Por supuesto. Yo creo que en ese aspecto me parece que la selección lo está viviendo así desde el mes de marzo. De marzo en adelante hubo un giro, un cambio por parte de los futbolistas porque fue obligado, una vez que la dirigencia tomó la decisión de no escuchar a los jugadores, escuchar sí, tratar de corregir sí, hablar con Bielsa también, pero el don de mando seguía siendo de Bielsa. Hubo una coordinación ahí exhaustiva, ¿no? De la asociación con los jugadores, con un exfutbolista que trabaja en la asociación, que fue el nexo para conversar, para acercar las partes. Y bueno, en la medida que llega el Mundial, los jugadores probablemente hayan ido entendiendo que por ahí jugás un Mundial en tu carrera y tenés que aprovecharlo, no lo vas a perder con luchas intestinas producto de si te gusta o no el entrenador. Yo lo veo bien aspectado, como se dice ahora,
a Uruguay para el debut? Bueno, yo creo que está tranquilo, más allá de que ayer le pasó el tema ese del avión, que fue también anecdótico, y que generó ahí, Bielsa mismo le quitó relevancia en la llegada, los jugadores se habían quedado igual en el hotel a descansar, o sea, en vez de descansar a la llegada, descansaron previamente, como que siempre tenemos alguna cosita que anda en la vuelta, pero bueno, me parece que el equipo está hoy con una serena tranquilidad, esperando sobre todo por la parte futbolística, y creo que ahí es donde de repente hay más dudas, pero a la vez también hay confianza de que este equipo pueda levantar y ganar hoy el debut y empezar a recuperar la confianza. Hacemos la pausa, ya seguimos. Muy bien, volvemos, estamos en el Hard Rock Stadium, aquí juega Uruguay ante Arabia Saudita. Dentro de 10 minutos arrancamos acá en la pantalla de D-Sports la transmisión del debut de España ante Cabo Verde. Tiene que confirmar España y bueno, dar ese paso, ¿no? Y ver también la expectativa, cuánto va a soportar Cabo Verde, ¿no? Qué nivel futbolístico va a mostrar. Pinta de goleada, ¿no? Y bueno, en lo previo te da esa diferencia, hay mucha jerarquía de un lado y bueno, muchas dudas de cómo puede funcionar Cabo Verde, ¿no? El equipo de Bubiña para este estreno, aparte es el segundo partido después de Uruguay, por lo tanto para nosotros hay un deseo de ver el nivel también de Cabo Verde. Da la sensación de que podría ser un Alemania-Curazao tomo 2. Es una segunda edición de lo que fue ayer, la diferencia estrepitosa, pero bueno, hay que ver, los partidos hay que jugarlos, ninguno se gana antes de arrancar el partido. Vamos a Kansas. Muy bien. Al igual que nosotros en el campo de juego, pero nosotros en Miami, Narela Semranani está en donde va a debutar mañana la selección argentina. Gran despliegue de D-Sports. Argentina se estrena en el Mundial y Nani te cuenta todas las novedades. El partido es con Argelia. De antemano, rival para tener cautela. Obviamente que Argentina de antemano es favorito en ese partido. Pero Argelia es un rival exigente. Lo vi en marzo en Turín, estuve ahí en aquel amistoso Uruguay, empató 0-0 Uruguay con Argelia. Es un equipo fuerte, pero me parece que Argentina tiene, es como siempre hablamos, ¿no? Por calidad individual, extensión de plantel. Después, bueno, hay que ver los momentos y las circunstancias de los partidos. Nani, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo están, compañeros? Abrazo grande para todos. Estamos ya dentro del estadio, como me podrán ver. Estadio. Estamos en donde va a debutar la selección argentina el día de mañana frente a Argelia. Aquí va a hablar Scaloni. Aquí va a hablar también Lionel Scaloni a las 14:30 horas de aquí, a las 16:30 de Argentina. Vamos a tener la conferencia de prensa del entrenador y de un futbolista. Así que vamos a tener la palabra, puede llegar a haber una sorpresa. Porque se está preparando obviamente la palabra de alguien importante también, al lado de Scaloni. Pero lo que les quiero contar de arranque, si les parece, porque desde que llegué bien temprano y a la mañana, que estoy haciendo un trabajo de investigación sobre el campo de juego, a mí me ha despertado demasiada curiosidad el campo de juego, porque es de lo que se ha hablado muchísimo durante la Copa América, durante el Mundial de Clubes, y me parece que se va a seguir hablando. Si quieren me corro y se los muestro, y ustedes me interrumpen de todas maneras, me interrumpen cuando lo consideren. Estamos aprendiendo un poco. De más está decir que esta es una cancha de fútbol americano. Juegan los Chiefs aquí. Lo que nos han dicho es que juegan con césped natural. Esto quiere decir que no necesitó de una logística o una ingeniería especial para poner césped natural por encima del sintético, porque siempre juegan con césped natural en esta cancha. Lo que sí tuvieron que hacer, compañeros, es obviamente agregarle una medida de césped hacia los costados, porque la medida reglamentaria de una cancha de fútbol americano es más angosta. Digamos, las canchas de nuestro fútbol, del soccer de ellos, es un poco más ancha, así que tuvieron que agregarle a los costados una tira de césped más. De hecho, en abril se ha hecho un trabajo también como de recambio de este césped, y lo que ustedes ven que es un césped muy parejo, muy verde. A mí me ha llamado la atención algo, por eso nos hemos asesorado mucho aquí, que es el largo del césped. Es muy corto, a comparación de lo que uno está acostumbrado en el fútbol argentino. Este césped tiene 16 milímetros. ¿No le suena poco 16 milímetros de césped? Sí, poco, claro. Sí, habitualmente están 19. Claro, habitualmente, exacto, está en 19, a los que les gusta un poquito más largo, por ahí lo piden en 20, 21, pero en verano aquí en Estados Unidos, 21, 22, ¿no? Sí, dependiendo por dónde le guste jugar, si por arriba o por abajo, pero bueno, aquí en verano se utiliza esta medida
de 16, 17 milímetros de césped. En invierno se deja un poquito más alto. Kansas es una ciudad que además, en la que además nieva. Entonces, obviamente tiene otro tipo de cuidados el césped. Lo que están viendo ahora es cómo lo van prolijando, cómo lo van cortando. Pero bueno, les quería contar eso un poquito. Debajo, averigüé lo que hay debajo de este césped. Debajo de este césped tenemos una capa aproximadamente de 20 centímetros de arena. Entiendo que es lo habitual. Y debajo de la capa de arena, es decir, no hay una carpeta, hay arena. Y debajo de la capa de arena, bueno, obviamente hay piedras, hay lo que grava, claro, lo que hay en todos los estadios. Pero bueno, algunas particularidades que les quería contar del campo de juego. Muy ya bien, que buen detalle, me habían Nani. comentado en los amistosos de Argentina que por donde corría, por ejemplo, Tagliafico, por donde corría Tagliafico en el segundo tiempo, era donde le habían hecho el agregado ese de césped para ensancharlo un poco. No digo que tenga que ver, ¿no?, con la lesión que sufrió el jugador, por favor, pero bueno, lo cuento obviamente a modo de información. Justo por la banda que corría Tagliafico era donde habían agregado y se notaba un pequeño desnivel, eso en el partido en College Station. Sí. Muy bien, sabés que Copa América, Vinicius se quejó del ancho de los campos de juego, porque como la mayoría de los escenarios que se utilizaron en Copa América y aquí también son estadios, como bien decía Nani, de fútbol americano y el campo de juego es más angosto, si vos no le agregás hacia los costados, te quedan campos de juego más angostos, que no están fuera de lo reglamentario, pero no es a lo que están acostumbrados los futbolistas. Pero ¿qué pasa? Mirá, Nani, atrás tuyo, a nuestra izquierda, a nuestra derecha, a tu izquierda, ves que hay unas paredes como muy altas, donde empiezan las gradas. Ese es el recorte que tienen que hacer. Esto lo he hablado con uno de los cuidadores de los estadios, era el de New Jersey, para poder ensanchar los terrenos de juego. No sé si ese es el de Kansas, es el caso, pero en la mayoría de los estadios sí. Han tenido que quitarle algunos metros de gradería. Ir hacia arriba para tener un campo de juego un poco más prolongado y de esa manera cumplir con las medidas a las que están acostumbrados los futbolistas. Así que bueno, buen detalle, Nani. Mira, tenemos que despedirte porque cerramos Fútbol Total. ¿Me podés tirar de corrido lo que vos creés que va a ser la formación de Argentina para mañana? Dale, todavía hay dudas porque queda un entrenamiento más, pero ayer ha ensayado con Dibu en el arco, con Montiel en el lateral derecho, con Cuti Romero, con Otamendi, con Facundo Medina de 3, una mitad de cancha con Rodrigo de Paul, Alexis McAllister, Enzo Fernández, con Thiago Almada, con Messi, con Lautaro Martínez. Ese ha sido el ensayo del día de ayer, hay que esperar obviamente a la práctica de hoy. Muy bien, y habla Scaloni por la tarde, vamos a estar pendientes obviamente de la conferencia de prensa del duelo que precede a Argentina ante la selección de Argelia en el debut. Beso grande, Nani, saludos, nos estamos viendo obviamente durante el Mundial y siguiéndola, estarás mucho en la pantalla de Disports obviamente porque juega Argentina mañana. Nacho Peña, cierro el contacto contigo, abrazo, amigo. Claro que sí, deseosos de ver a la España de La Fuente. Hay que tener en cuenta que este hombre está tocado por la varita. España? Llegó en el 23, ganaron la Nations League. Luego en el 24 la Eurocopa, luego en el 25 otra vez a la final de la Nations League, aunque se perdió contra Portugal. Y ahora 30 partidos oficiales de manera consecutiva sin perder en los 90 minutos. El último que hizo hincar la rodilla a España fue Colombia, con lo cual España favorita, no rehuye de ello, pero hay que demostrar piano a piano. ¡Viva España! ¿Cuánto a 0 gana España? ¿Cuánto a 0? Porque no le va a hacer goles Cabo Verde. Digo, ¿cuántos goles va a hacer España? 6-0. Un set. ¡Epa! Un set. Juega Nadal hoy. Se vino bien arriba, ¿eh? Juega Usted Nadal. quería que me mojara. Abrazo, y me Nacho. Abrazo. Quería que me mojara y me he mojado. Muy bien, muy bien. Sí, no sea cosa que te quedes corto, ¿eh? Abrazo grande, Nacho, abrazo grande, gran trabajo de Nacho Peña, Cucurella, nuevo jugador del Real Madrid, hoy abrazo debuta enorme, compañeros, la selección os de España ante Cabo Verde, ahora a continuación en la pantalla de Sports, igual también te queremos, Nachito. Tito Puchetti en Dallas, cerramos, mañana estoy ahí con vos, viajo esta tarde rumbo a Dallas, así que esta noche preparame con unos fideitos, amigo, por favor. Claro, te espero, pasta, nosotros no sé. también haremos con Samuel Vargas. También haremos con Samuel Vargas el partido de España-Cabo Verde, esperamos muchos goles y la linda historia, ¿no? Bociña va a debutar con 40 años y 12 días. Si Yamal entra, debutará con 18 años y 335 días, los dos debutando en el Mundial. Cuando nació Lamine Yamal tenía 21 años y 40 días el arquero de Cabo Verde. ¿Qué tal
que le haga un gol Lamine Yamal a este arquero. Ya era arquero profesional. Prácticamente un gol de un hijo. Ya era arquero profesional cuando nació. Claro. Le lleva 21 años. Es verdad. 40 días. Es brutal. Brutal el dato. Buena historia. Están debutando los dos. Bociña por todo lo que hablan, ¿no? Claro, por lo que habla Nacho Peña de España. Abrazo, Tito. Abrazo, gran dato. Nos estamos viendo. Esta noche nos vemos por allá por Dallas. Fede, un gran placer. Buen viaje. Que sea con victoria para Uruguay. Ojalá que mañana cuando tengamos el contacto sea para analizar un triunfo uruguayo en el arranque. ¿Contundente o el 1-0 te conforma? Ajustado. 1-0 conforma. No, nada de 6-0 como dice Nacho. No. A ver, me encantaría ganar por un par de goles. Pero de menos a más. 0,5, ¿no? No, medio no, un par de goles. ¿Cómo es que se dice en Uruguay? Nunca favoritos. Nunca favoritos. Siempre desde atrás. Siempre desde atrás, muy bien. Ese es el leitmotiv, ¿no? Muy bien. Gracias, Fede. Un gran placer. Nos estamos viendo. Se viene ya el partido, la previa del duelo entre España y Cabo Verde. Todo lo vivís acá en la señal de eSports. Gracias. Hola a todos, bienvenidos a The Football Day. En noticias del día tenemos la Premier League, en donde se retira Kasper Schmeichel, en donde declaró que la lesión ha tomado esta decisión por él. Una lesión de hombro obliga a colgar también los guantes al portero del Leicester, campeón con 39 años, Kasper Schmeichel. Nacido en Copenhague en 1989, saltó a la fama como hijo de Peter. A pesar de ser canterano del Manchester City y no del Manchester United, tuvo que convivir mucho tiempo con la etiqueta de ser hijo de tal. Salió decidido en busca de minutos sin demasiado éxito a Darlington en 2006, el Bury 2006, el Falkland 2007, el Cardiff City 2007 al 2008 y el Coventry City con 2008, en donde abandonó el Etihad en 2009 y comenzó a hacerse indiscutible en Notts County en 2009 al 2010 y de Leeds al 2010 al 2011. Fue en Leicester donde desafió los imposibles y alcanzó el estatus de leyenda, en donde ascendió a Premier en la temporada 2013 a 2014 y logró una milagrosa salvación en la temporada 2014-2015 y lideró a los Foxes desde la portería a conquistar la liga más inesperada de la historia del fútbol en la temporada 2015 a la 2016. Disputó 479 partidos a lo largo de 11 temporadas del 2011 al 2022, encajó 586 goles y registró también 146 porterías a cero, en donde también tuvo títulos conquistados como la FA Cup de 2020 a 2021 y la Supercopa Inglesa en la del 2021. En 2022, tras abandonar el King Power Stadium, también puso rumbo a Niza en 2022 al 2023, Anderlecht en 2023 al 2024 y el Celtic del 2024 al 2026, con el que se acaba de ganar la liga. Por el camino coleccionó también 120 internacionalidades con Dinamarca y ahora a sus 39 años con una lesión le obliga a colgar los guantes, en donde declaró lo siguiente: mis médicos me han dicho que las posibilidades de que vuelva a jugar al fútbol al más alto nivel son ahora extremadamente bajas. Así lo anunció Kasper a través de su cuenta de Instagram. También declaró lo siguiente: queridos todos, estos son algunas de las palabras más difíciles que he tenido que escribir, pero las escribo para daros las gracias indirectamente a todos los que me habéis seguido y apoyado a lo largo de mi carrera. Una lesión en el hombro me está obligando a poner fin a mi carrera como jugador cuando mi contrato con el Celtic expires también este verano. Mis médicos también me han dicho que las posibilidades de que vuelva a jugar al fútbol al más alto nivel ahora son extremadamente bajas. He sido futbolista del día en el que nací. Aceptar que mi cuerpo puede que ya no me permita hacer lo que más he amado en la vida es uno de los momentos más duros de mi vida. Amo el fútbol, la vida cotidiana dentro de los clubes, el vestuario, el trabajo duro y también lo que es la presión.
La sensación de salir al campo en el escenario más grande luchando por trofeos con tus compañeros a tu lado, en donde también nada podrá reemplazar jamás esa sensación. He tenido también una enorme fortuna de vivir momentos inolvidables a lo largo de mi carrera, incluyendo lo que son los títulos de liga y victorias en copas, tanto lo que es en Inglaterra como en Escocia. Hace 10 años también ganamos lo que fue la Premier League con lo que es el Leicester City, un milagro para todo el mundo del fútbol y algo que también no me creo que ninguno de los que lo vivimos sea capaz de explicar realmente en las últimas 2 temporadas en donde ganamos 4 títulos con el Celtic. Estoy orgulloso de cada medalla, de cada experiencia y del honor de formar parte de la historia de un club tan increíble, en donde lo que es el rugido, los cánticos y la pasión desde las gradas, también esas son cosas que llevaré conmigo para siempre. Era el sueño de mi infancia jugar para mi país, declaraba, en donde también dijo que capitanear a Dinamarca en un mundial y en la Eurocopa siempre será el mayor honor de él para su carrera. También dijo, para mí el fútbol nunca fue solo un trabajo, era algo por lo que contaba y estaba dispuesto a sacrificarlo todo. Nunca quise también que mi carrera terminara porque ya no pudiera luchar. Desafortunadamente, la lesión ha tomado un papel importante en mi vida y ha sido un factor fundamental para tomar esa decisión por mí. También crecí en una época totalmente diferente, donde idolatraba a jugadores que luchaban por todo y nunca se rendían. Esa mentalidad moldeó toda mi carrera. Desde que ocurrió esta lesión, creí que si existía, aunque fuera la más mínima posibilidad de seguir adelante, entonces tenía que intentarlo. Lo he intentado todo. Como dije, he sido futbolista desde el día en que nací. Aceptar que quizás se haya terminado es algo que todavía estoy intentando asimilar. Pero a pesar del dolor de este momento, estoy también lleno de un enorme orgullo y de gratitud por todo lo que el fútbol me ha dado. También los recuerdos, las amistades, las experiencias y también el propósito gracias a compañeros de equipo con el que me he compartido un vestuario. A cada entrenador y también entrenador de porteros que creyó en mí, a cada miembro del cuerpo médico y a todas las personas increíbles que trabajan entre bastidores en los clubes de fútbol, haciendo posible el día a día y convirtiendo los momentos especiales en inolvidables. Gracias a Manchester City, el Darlington, el Bury, el Falkirk, el Cardiff, el Coventry City, Notts County, el Leeds, el Leicester City, el Niza y el Anderlecht y finalmente el Celtic. Cada club me formó tanto como jugador como persona y siempre estaré orgulloso de haberlos representado. Por otro lado, en otras noticias tenemos la lista de convocados para el Mundial 2026 de selecciones y todos los jugadores que estarán en la Copa del Mundo. El Mundial se calienta y calienta motores y se van conociendo las listas de 26 integrantes de cada selección. Aquí podremos encontrar lo que es el resto de convocados para las selecciones participantes, en donde las 48 selecciones que participarán en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá van representando sus listas definitivas para la cita mundialista y acá encontrarás cada una de ellas. En el grupo A tenemos México y Sudáfrica, en donde en porteros tenemos a Ronwen Williams, Mamelodi Sundowns, Ricardo Gous del Sewell FC, del Sipo Shine del Orlando Pirates, en donde hay defensas como Kilusu Mudai del Mamelodi, Nisaki Sibisi del Orlando Pirates, Ime Ocon del Hannover 96, Kulumani del Mamelodi, Audrey Movida del Mamelodi, Samukelo Kavini del Matulidi, nacido en el Poloque Cabre del City, Oweltu del Philadelphia Union, Camegelo del Orlando Pirates,
Bradley Crouse del Kaizer Chiefs, Mobatsi del Chicago Fire, en donde hay centrocampistas como Teboco Mokoena del Mamelodi, Talante Mataba del Sidi Tondela, Jaide Adams del Melody, y de delanteros tenemos a Oswin Apollis del Orlando Pirates y Graham Reiners del Mamelodi Sounders, Tepak Moremi del Orlando Pirates, Relemovi del Orlando Pirates, Evidence Mogopa del Orlando Pirates, Temba del Melody, Lyle Foster del Burley, Tapelo del AEL Limassol, en donde en Corea del Sur tenemos porteros como Kim Seung del FC Tokio, Son Bukwen del Jeonbuk Hyundai, Wu del Ulsan. Defensas tenemos a Kim Moon-wan del Daejeon Hana, Kim Min-jae del Bayern de Múnich, Kim Tae-wan del Kashima Antlers, Park Jin-sok del Jeonbuk Hyundai, Seo Jung-woo de la Estrella Roja, Jens Castro del Borussia, Lee Ki-yu del Wangon FC, Lee Tae-song del Austria de Viena, Lee Han-buk del Milan, Shu Yu-min del Chardak FC, y en centrocampistas tienen a Kim Ju-gun del Jeonbuk Hyundai, Bae Jung-hoo del Stoke City, Park Seon-ju del Brigham City, Jang Han-hoon del Celtic, Eugene Suk del Swansea City, Lee Kan-hee del Paris Saint-Germain, Lee Dong-jun del Ulsan, Lee Han-sung del Mainz, Wang In-bom del Feyenoord, Wang Hee-chan del Wolverhampton, y en delanteros son Hyun-min del AFC, On Jung-jun del Besiktas, Shu Wesung. Y en República Checa tenemos en el grupo B a Canadá, Bosnia, con porteros como Mikola Basic del San Pauli, Martin Slomislik del Rijeka, Osman del Slam Belupo. Defensas está Siko Losaknik del Atalanta, Amar Deki del Benfica, Nick Mulaki del Gaziantep, Nikola Katic del Schalke 04, Tarik del Sassuolo, Stepan Redic del Rijeka, Denis del Sampdoria, Nidal Selic del Lens, y en centrocampistas está Amir del Hull City, Ivan Sungin del Pafos, Ivan Basic del Astana, Zenix Burnik del Carles, esos nombres tan raros, Emir Hamik del Slovan Liberec, Benjamin del Bromvik, Amar Memik del Victoria Plens, Armin Gijovic del Young Boys, Kerim del RB Salzburgo, Emir Esmir del PSV Eindhoven, y en delanteros están Ermir del BFB Stuttgart, Jovo Lukic del Universitaire Club, Sama Badik del Halibok Alice Bailostok, Haris Tabakovic del Borussia y Edin Setsko del Schalke 04. Está Qatar, Suiza, con porteros como Marvin Keller de los Young Boys, Gregor Kobel del Borussia Dortmund, Aibon del Lorient, y en defensas Manuela Kanjic del Inter, Aurele Amenda del Eintracht, Eira Comer del Valencia, Nicole Bide del Borussia, Luca Jaques del Stuttgart, Miro Muen del Hamburgo, Ricardo Rodríguez del Betis, Silva Winberg del Mainz 05, y en centrocampistas están Gran Xhaka del Sunderland, Denis Zakaria del Mónaco, Michel Abeychester del Pisa, Christian Fasnacht de los Young Boys, Remo Fowler del Bologna, Ardor Hashiri del Milan, Johan Mazambi del Friburgo, Fabian Rieder del Augsburgo, Brill Sounds del Sevilla, y en delanteros está Seki
Abdouni del Burnley, Brian Bolo del Stade Rennes, Cedric Itten del Fortuna Düsseldorf, Dan Neuer del Nottingham Forest, Noah Okafor del Leeds, Rubén Vargas del Sevilla, y en el grupo C está en Brasil con porteros de Alisson del Liverpool, Ederson del Fenerbahce, Wiberton del Gremio, en defensas está Marquinhos del PSG, Gabriel Malagañez del Arsenal, Bremer del Juventus, Ibáñez del Al-Ahly, Leo Pereira del Flamengo, Wesley del Roma, Danilo de Flamengo, Alessandro de Flamengo, Douglas Santos del Zenit, y en centrocampistas está Casimiro del Manchester United, Bruno Grumillares del Newcastle, Fabinho del Al-Ittihad, Danilo del Botafogo, Lucas Paquetá del Flamengo, delanteros Vinicius Junior del Real Madrid, Rafinha del Barcelona, Mateus Cunha del Manchester United, Luis Enrique del Zenit, Igor Thiago del Brentford, Endrick del Lyon y del Real Madrid, Martinelli del Arsenal, Ryan del Bournemouth, Neymar del Santos, y por otro lado está Marruecos, con porteros con el Yassine Bou del Al Hilal SFC, Munir Al-Koyi del RC Berkane, Ahmed Reeda del Raja Casablanca. También por otro lado está lo que es Tony Monsi de los Young Boys, Dominic Sayoff del Tretan Presov, y en Escocia hay porteros como Craig Gordon del Hearts, August Gunn del Nottingham Forest, Christie del Bournemouth, Filafia de los Rangers, Lewis Ferguson del Bologna. También está por otro lado Estados Unidos con porteros como Matt Freezer del New York City, Matt Turner del New England Revolution, Chris Brady del Chicago Fire. Defensas están Matt After del Columbus Crew, Seguinho Dez del PSV, Alex Freeman del Villarreal, Mark Mackenzie del Toulouse, Tim Brill de Charlotte FC, Chris Richard Crystal del Palace, Anton Robinson del Fulham, Miles Robinson FC, Joe Scally Borussia del Munster, Aston Trusty del Celtic, mediocampistas Tyler Adams FC del Bournemouth, Sebastián Beltager del Vancouver Whitecaps, Weston McKennie con el Vancouver Whitecaps, Christian Roldan con el Seattle Sounders, Brender Anderson con el Leeds United, Christian Pulisic con el Milan, Gio Reyna con el Borussia, Malik Tillman con el Bayer Leverkusen, Tim Wick con el Olympique de Marsella, Alejandro Sendejas con el Club América, delanteros Florian Balog con el Mónaco, Ricardo Pepi con el PSV, Haki Wright con el Coventry City, Paraguay, Australia con Turquía. Grupo E de Alemania, porteros como Emmanuel Neuer del Bayern, Oliver Baumann del Hoffenheim, Alexander Nubel del Stuttgart. Defensas Waldemar Anton del Dortmund, Nathaniel Brown del Frankfurt, Pascal Gross del Brighton y el Hove Albion, Joshua Kimmich del Bayern, David Raum del Leipzig, Antonio Rudiger del Real Madrid, Nico del Dortmund, Jonathan Tah del Bayern, Malik Thiaw del Newcastle, y centrocampistas Alexander Pavlovic del Bayern, Jamal Musiala del Bayern, Nadiem Amiri del Mainz, Jamie Lewin del Stuttgart, Félix del Dortmund, Angelo Stiller del Stuttgart, Leon Goretzka del Bayern, Lennart Karl del Bayern, Florian Wirtz del Liverpool, y delanteros como Denis Sudak del Stuttgart, Kai Havertz del Arsenal, Maximilian Bayer del Dortmund, Leroy Sané del Istanbul, Neil Woltenmeid del Newcastle. Esto fue todo por hoy, nos vemos en un próximo video de The Football Day.